decíamos en el comienzo del programa, íbamos a tener uno de los temas sensibles de los uruguayos. Ahora lo vamos a hablar con Daniel Panario. Daniel Panario, que es profesor grado 5 de la Facultad de Ciencias, que está al frente del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales y también de la coordinación de la maestría en Ciencias Ambientales. Le agradecemos que nos acompañe. Y recién conversábamos un poquito fuera de cámaras de cómo el tema del agua, de la calidad del agua, pasó desapercibido para los uruguayos durante décadas y sin embargo se están dando desde hace unos años episodios que prenden luces amarillas, ¿no? Bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias y gracias a ustedes por invitarme. Sí, efectivamente, es decir, pero la problemática no es de hoy. La problemática yo la vengo anunciando hace más de 20 años. El tema que finalmente se llega a algunos puntos de quiebre en que la ciudadanía se da cuenta y bueno, y el sistema político también. Y a partir de ahí, bueno, se empiezan a tomar medidas un poco tarde, pero no demasiado tarde, ¿no? Es decir, cuanto más tiempo pasa, es más costoso en términos de tiempo y de recursos revertir esas situaciones, pero todavía no hemos llegado, creo yo, a puntos de irreversibilidad, salvo tal vez algunos casos puntuales que todavía no tenemos claro, ¿no? Pero lo que sí es claro de que los embalses y los lagos tienen dos niveles de estabilidad posibles, ¿no? Uno es cuando no tienen contaminación y tienen lo que se llaman todas las cadenas tróficas, ¿no? Desde los bichos microscópicos hasta los macroscópicos, de los consumidores primarios hasta los predadores, que mantienen el sistema en equilibrio, ¿no? Y otro es cuando todo eso se deteriora y se llega a una situación con el agua tapada de algas, y eso es un estado de equilibrio también difícilmente reversible en el otro. Espero que no hayamos llegado a esa situación en ninguno de los casos. Para lo que hemos visto en Maldonado en este último mes, ¿es parte de algo puntual que pasó solo este año? ¿Es algo que se va a repetir de aquí en más? Yo diría, la primera vez que tuve una alarma y que me pidieron que investigara la situación de la Laguna del Sauce fue en el año 70. Es decir, ya en ese momento la Laguna del Sauce tenía exceso de fósforo. Me preguntaron por qué y la verdad que no supe contestar. Pensé que era la agricultura en aquella época no estaba en la laguna. Bueno, en fin, hay diferentes fuentes de contaminación. No realicé el estudio hasta el final, pero ya estábamos con problemas. Y los problemas se han mantenido hasta hoy y se van a seguir repitiendo mañana. Es de los casos realmente difíciles. Tiene niveles de fósforo muy altos. ¿De dónde viene el fósforo? Si usted tuviera que explicarle sencillamente a la gente cómo llega el fósforo al agua. Bueno, lo que pasa es que puede llegar de maneras muy diferentes. Digamos, en el caso del Santa Lucía, por ejemplo, está claro que los fertilizantes son una de las causas, la deforestación de las márgenes del río, en fin. Lo que ocurre es que hay otras fuentes, las puntuales que se llaman, que pueden ser las industrias, pueden ser los efluentes cloacales de las ciudades, pueden ser las barométricas, que no se sabe nunca en el territorio bien dónde es que están volcando sus aguas. Puede ser hasta la propia ganadería, donde los animales entran a beber adentro del río y hacen sus disecciones al interior del río. Y eso es una pequeña proporción del total. La mayor parte son efectos de los fertilizantes, sin duda, pero ahí me estoy refiriendo específicamente al problema del Santa Lucía. Pero como el problema de la Laguna del Sauce es tan antiguo y es previo al desarrollo de la agricultura en esa cuenca, a veces puede ser inclusive hasta causas naturales, ¿no? Es decir, no es de descartar totalmente que los arroyos, por los lugares que pasen, tengan materiales geológicos con alta concentración de fósforo. Usted ha dicho, todos los cursos de agua hoy donde se está sacando para el consumo humano, ¿tienen algún grado de contaminación en Uruguay? Los embalses. Es decir, el tema, a ver, en determinado momento se hizo una estrategia para darle agua a toda la población, lo cual es muy bueno, y lo que se requería era cantidad de agua, y entonces se pasó, en muchos casos, de usar aguas de pozo, que son pozos dispersos, que tienen problemas de otro tipo, etcétera, muchos motores, muy incómodos de manejar, a unas fuentes más baratas y más abundantes como son las aguas superficiales. Ahora, cuando el problema es de calidad de agua, entonces las aguas superficiales son mucho más vulnerables
frente al cambio de uso del territorio acelerado que estamos teniendo, dígase agricultura, dígase forestación, en fin, dígase riego, distintas modificaciones que se hacen en el territorio que repercuten finalmente en el enriquecimiento en fósforo y nitrógeno de las aguas, que trae aparejado este tipo de problemas después. El sistema político ha empezado a dar algunas señales. Este gobierno, por ejemplo, ha dicho, estamos poniendo la lupa, aumentando controles, por ejemplo, sobre las márgenes del río Santa Lucía. Hay una comisión de la Cámara de Diputados que ha sobrevolado ya 2 veces el río para ver, bueno, si se está cumpliendo con la normativa o no. ¿Cómo ve eso? Y bueno, ¿y ese tipo de medidas es suficiente, no es suficiente? Bueno, yo vengo diciendo que efectivamente, digamos, el presidente Vázquez puso el tema en primera prioridad, digamos, o entre las primeras prioridades. Y efectivamente después todo el sistema se mueve tratando de dar respuesta a esa promesa electoral, digamos, de alguna forma. Si las medidas son suficientes, digamos que el Ministerio del Ambiente ha generado una serie de propuestas que van en el camino correcto. El problema de las cuencas es el mismo que el problema que ocurre a veces con la costa del Uruguay, donde tenemos serios problemas de erosión costera, pero parte es jurisdicción de prefectura, parte es del Ministerio de Turismo, puede tener jurisdicción, la DINAMA, las intendencias, bueno, y finalmente se hacen una cantidad de cosas, algunas cosas bien hechas y otras mal hechas. Y acá pasa una cosa por el estilo, es decir, yo creo que para que finalmente se pudiera tomar decisiones realmente rápidas y eficaces, todo el tema debiera ser pasado a un solo ministerio, ¿no? En este caso, el que corresponde es el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Mientras parte de la jurisdicción está en ganadería, otra parte está en el Ministerio de Vivienda y después las intendencias y después... Bueno, es muy difícil bajo esas circunstancias tomar todas las variables que entran en juego. De todas maneras, las medidas propuestas son correctas, yo creo que algunas son un poco tímidas. Por ejemplo, se ha establecido un retiro para los cultivos del cauce. Bueno, primero que el retiro... Una distancia que tiene que haber entre el cultivo y el río, pero después Exacto. El río crece y se termina esa distancia que se puso en un principio. Entonces la distancia tiene que ser el área de inundación. Pero claro, es decir, yo entiendo, es decir, ¿cuál es el objetivo del Ministerio, por ejemplo, de Agricultura y Pesca, Ganadería, Agricultura y Pesca? Es fomentar la agricultura, entonces no le pidan que pongan restricciones, ¿no? Es correcto, digo, de todas maneras ponen restricciones, se están exigiendo los planes de uso y manejo, parece que ahora se empiezan a fiscalizar, cosas que hasta el momento no se hacían, lo cual puede generar un cambio en la actitud de los productores frente a los planes de uso y manejo. Parece, Panario, haber llegado un tiempo donde una dirección de medio ambiente empieza a cobrar otro peso, ¿verdad? No solo por lo que pasa con el agua, sino con otros aspectos medioambientales y señales que empiezan a ser preocupantes, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que el agua resume todo lo mal que hacemos en todo el territorio, ¿no? Todo lo mal que hacemos termina en el agua. Entonces, se ha generado una preocupación realmente a nivel nacional por el agua, pero en el fondo es una preocupación por la temática ambiental, porque es el conjunto de acciones que desarrollamos en el territorio los que producen estos problemas. Entonces, cuando las cosas toman un estado público suficientemente importante, finalmente el sistema político tiene que dar respuesta a eso, ¿no? Entonces yo creo que sí, efectivamente estamos en un momento totalmente distinto y casi opuesto al que estuvimos cuando la instalación de las pasteras, ¿no? De donde, en fin, por razones políticas se dijo, Bodnia no contamina, ¿no? Y eso además, el chauvinismo de los grandotes del vecino país, no sé qué, que los quieren pasar por arriba. Y entonces, en ese momento, la cuestión ambiental cayó, porque parecía de que se había hecho alarma sobre cosas que no existían. Bueno, yo ahora puedo repetir de que buena parte del fósforo que tiene el río Uruguay es culpa de que a Bodnia no se le pidió un tratamiento terciario, ahora UPM, ¿verdad? Pero no se lo pidió cuando se lo debía pedir. ¿Por qué? Porque sus efluentes estaban acordes a lo que estableció el protocolo de río Uruguay del año 71. Pero no es un problema de concentración de un efluente, sino de cantidad. Y estaban aportando casi tanto fósforo como la ciudad de Fray Bentos. Panario, hay varios elementos. Hablábamos de lo que está pasando con el agua del Maldonado.
Sin embargo, hubo otros episodios, el tema de las cianobacterias en las playas y pidiéndose a la gente muchas veces que no se bañara cuando estaba en la presencia de esa especie de alga chiquita verde. Está una mortandad de peces muy grande aquí en el Río de la Plata hace también algunas semanas. ¿Todo esto se puede relacionar de alguna forma con un mismo fenómeno? Lo de las cianobacterias en el Río de la Plata, sin duda. Es decir, esas cianobacterias venían del río Uruguay y por eso puse el ejemplo de que el río Uruguay, aparte de que ya estaba contaminado, también en la década del 70, cuando vi la primera floración de algas, ¿no? Se le ha seguido agregando, también se le va restando, pero en el fondo es más lo que se le agrega que se le resta, entonces cada vez es más frecuente la aparición de algas. Luego llueve un poco en la cuenca alta, el río Uruguay crece y nos tira todas las algas, ¿no?, a las playas del Río de la Plata. Es decir, este año llegaron hasta Jauregui Berry, ¿no?, perfectamente documentado. Y además hay que tener en cuenta que hay ciudades de la parte interna del Río de la Plata que utilizan esa agua para potabilizar y que no tienen la calidad de potabilización que tienen las usinas de aguas corrientes o la usina de Maldonado, ¿no? Entonces realmente estamos en problemas. ¿La mortandad de peces también se puede asociar a estas cosas o no? La mortandad de peces, yo quisiera que finalmente la DINARA hizo un estudio, aparentemente, en algún momento dijo que iba a dar las conclusiones y no las ha dado. Yo creo que en este caso, digo, no por mi conocimiento en el tema, yo no he investigado este tema, pero hablando con mis colegas de la facultad que se dedican a estos temas, lo que se piensa es que se dieron condiciones climáticas muy particulares que favorecieron este proceso. Es decir, el fondo del Río de la Plata, por falta de viento y alta temperatura, quedó lo que se llama anóxico, sin oxígeno. Bueno, puede haber habido otros factores coadyuvantes, pero digamos la lacha es un animal que come en el fondo plancton y bajo esas condiciones el plancton se puede morir en buena parte porque sin oxígeno no puede ser vivir. Buena parte de la explicación de lo que se puede dio. ser una parte de la explicación, es decir, condiciones climáticas, alta temperatura, poco viento, no se mezcló, por lo tanto, la columna de agua, el fondo se volvió anóxico, pero estoy, como se dice en criollo, tocando la guitarra, digamos, una hipótesis que ha sido manejada entre especialistas. No tengo tampoco autoridad para decir está bien o está mal. Usted ha dicho alguna cosa polémica en algún momento con respecto, por ejemplo, al agua potable de OCE, diciendo que usted no toma agua de OCE. ¿Eso es así? ¿Cómo le explicaría a la gente sin que se genere tampoco una alarma con respecto a ese tema? Claro, yo lo he explicado muchas veces. Si el agua de OCE es potable, siempre lo he dicho, ¿no? Si cuando deja de ser potable por un problema de mal sabor o mal olor o falta de transparencia, no implica que sea tóxica aguda para la población. Yo lo que he dicho es de que lo que nadie puede decir, nadie puede saber siquiera si la suma de pequeñas concentraciones que tienen el agua en determinados productos, que por otra parte las concentraciones tienden a cotizar a la baja, yo digo, ¿no? Es decir, porque dice, bueno, el plomo hace unos años era 15 ppm, después se bajó a 10, ahora dicen que hasta 7 ya para los niños es tóxico. O sea, cada vez el umbral va bajando. Los trialometanos, que es un producto, digamos, un órgano clorado que se genera por el propio tratamiento que hace y que hacen en casi todo el mundo, ¿no? Las aguas corrientes, cuando el hipoclorito reacciona con la materia orgánica presente en las aguas superficiales, genera compuestos que son tóxicos, ¿no? Lo que OCE le brinda a la población está dentro de la norma. Ahora, por ejemplo, cualquiera puede revisar lo que dice la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, ¿no? Entonces pone un valor aceptable similar al que usamos nosotros, sino igual. Pero después pone al costado el valor deseable, ¿no? Y el valor deseable pone 0, ¿no? Lo mismo ocurre con el arsénico, ¿no? Es decir, el arsénico no está en las aguas superficiales, pero hay pozos de los que se nutre la población que tienen concentraciones, digamos, del límite para abajo, o sea, están dentro de lo permisible. Usted ha dicho, una cosa es medir en la planta donde se potabiliza, otra cosa sería en la canilla de cada uno de los usuarios. Sí, eso también, pero déjeme explicarle primero esto. Hay un valor admisible, pero ese valor admisible se basa en lo que se puede dar y lo establece la Organización Mundial de la Salud. Pero la Organización Mundial de la Salud también dice que niveles por debajo de esos valores siguen alterando la salud en el largo plazo. O sea, el deseable es mucho más bajo que el admisible. Claro, hay lugares donde hay tanto arsénico que es imposible bajarlo más y entonces
ponen valores admisibles. Perdón, tú me has... Usted me decía que en algún momento ha dicho que no es lo mismo medir en la planta potabilizadora de OCE que en la canilla de la persona. Claro, eso también es cierto, y tiene relación con los trialometanos y las plantas de recloración que tiene la OCE, que tiene unas 4 en Montevideo y no sé cómo será en otras partes del país. El agua es nuevamente tratada después, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa con ese exceso de hipoclorito que sigue, que hace que el agua a veces moleste un poco porque tiene olor a... Nosotros decimos... El gusto a cloro, el gusto a cloro, dice la gente. Dice, ¿no? Normalmente, claro. Bueno, lo que ocurre es que si a veces las redes tienen filtraciones también, o sea, no solo tienen pérdidas, que es lo que se habla, sino bajo ciertas condiciones pueden tener filtraciones. Si se filtra materia orgánica a la red y la ataca el cloro, ahí se le van a ir los trialometanos directos a la canilla. De todas maneras, yo conozco más o menos los datos de la OCE, hay pocos, a veces ha medido también, y no solo la OCE ha medido, sino que otras instituciones han medido el agua de las canillas, y los trialometanos en general también andan dentro de la norma, muy pocas veces se escapan un poquitito, ¿no? Pero bueno, mínimas cantidades. De todas maneras, yo no me los quiero tomar. Usted dice que hay que usar filtros siempre en las canillas. Yo digo que es lo deseable, que los filtros se pueden hacer inclusive caseros y que son baratos y que hay que hacerle mantenimiento, pero hay que hacerle mantenimiento a la bicicleta, a la casa, al auto, ¿no? La gente no es boba, sabe hacer mantenimiento. Le agradezco mucho que haya venido y por lo menos poder poner el tema allí arriba de la mesa. Con el mayor gusto. Le agradezco mucho. Nos vamos a la pausa y ya seguimos aquí en Poder Pensar.